hablamos de el ambiente que habitamos y de los daños que viene sufriendo en el proceso histórico y en el presente. Y hoy vamos a hablar de plásticos. Agustina, ¿cómo te va? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Un placer estar acá porque después de varias semanas sentí que había Sí. pasado un tiempo que no. No tanto, pero sí, hemos tenido algún paréntesis que obedece a tu trabajo como periodista ambiental y como difusora y demás, y está muy bien y está muy bueno. Pero bueno, hoy trajiste esta temática que parece un poco escondida hoy por hoy, con todos los problemas que tiene este país, pero que es muy importante. Bueno, en realidad yo creo, venía pensando, por un lado, como que hablamos bastante de plásticos, ¿no? Entonces como, hoy vamos a volver a hablar de plástico, pero a la vez es como que yo siento que se repite, entonces hay que encontrarle la manera de entender la gravedad que tiene el asunto, y por el otro lado, realmente pasa que no se habla, o sea, es como que ves esas dos matices. La idea de hablar de plásticos hoy, o sea, más allá de que realmente es súper grave la situación en la que estamos, la cantidad de plásticos, estamos hablando de 400 toneladas anuales de producción de plásticos a nivel mundial, vivimos entre plásticos, tenemos una naturalización del plástico, no nos replanteamos que, por ejemplo, haya tanto plástico en el área de la salud, no nos replanteamos que haya tanto plástico en el área de la industria alimenticia, los vasitos de plásticos, por ejemplo, en los que tomamos, más allá de hablar del plástico de un solo uso, me gustaría quizás poner un poco el reto a repensar cuánto nos rodea de plástico. No sé, desde el mate. Uno a veces, los mates de plástico, o sea, el tema del plástico con el agua caliente y eso después ingerirlo, es una de las maneras en las cuales terminamos con plástico, microplástico dentro del cuerpo, por ejemplo, ¿no? Porque no es que el tema del plástico después termina en nuestro cuerpo así como por arte de magia. Claro, ¿no? hay un montón de cosas que son de plástico que no tendrían que ser de plástico y podrían no ser de plástico. Totalmente, totalmente. Entonces, mismo en la cocina, mismo en distintos ámbitos, replantear y hacer un traspaso, en vez de consumir y tener en la cocina tanto plástico o en el baño o lo que pasa muchas veces con cosmética, ¿no? Replantear a ir a otro tipo de, por ejemplo, no sé, de productos de vidrio, ¿no? O de cierto hierro, o sea, se pueden reemplazar los plásticos. Lo que pasa es que, bueno, en su momento los plásticos, por el tema del costo barato, y además ni que hablar que en esta columna siempre, dice Agustina, seguir repitiendo el tema de los combustibles fósiles, pero el plástico viene del combustible fósil, es toda una cuestión, ¿no? Porque realmente nos termina sucediendo esto, de que fue en su momento barato, es también liviano, o sea, hay un montón de beneficios, entre comillas, que a primera vista pareciera que tiene el plástico, y que eso hizo que hoy nos encontremos en el otro extremo, ¿no? De un sobreuso de plástico. Entonces, ¿por qué hablamos de plástico hoy? Porque se está llevando en este momento en Ginebra una de las negociaciones por el Tratado Global de Plásticos, ¿no? Este Tratado Global surge como una idea en su momento de la ONU, ya hay varias reuniones que se vienen haciendo en distintas partes del mundo, que se vienen negociando, que se haga un tratado jurídicamente vinculante. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellos países que firmen y acuerden, si se llega a un tratado finalmente, quizás sea hoy el día, aquellos países que hoy están debatiendo, son más de 170 países, que realmente firmen y se asocien a este acuerdo, van a tener la obligatoriedad de cumplir. Y lo que busca este acuerdo justamente es tratar de reducir la producción plástica, de pensar una trazabilidad del plástico, es decir, dónde comienza, dónde sigue, dónde termina, ni que hablar obviamente que después mucho termina en los mares, termina como basura en los basurales, etcétera. Entonces justamente lo que está buscando es reducir la producción plástica. Y nos encontramos acá en esta reunión con dos grupos de países. Por un lado, aquellos países que están fomentando un acuerdo ambicioso, ¿sí? Y por el otro lado, lo que se llaman los petroestados, que son estos países que están tratando de ponerle frenos al tratado, de que sea un tratado menos ambicioso, porque justamente no les conviene, porque como viene de los combustibles fósiles, se les estaría terminando un negocio. Entonces, ¿cómo nos volvemos internacionales? Tenemos una comunicación directa desde Ginebra. Vamos a hablar con Cecilia Bianco, ella es de una organización, una ONG amiga de la casa, que es Taller Ecologista de Rosario, y ella en Taller Ecologista es coordinadora del área de tóxicos y está en Ginebra. Ya, además, Taller Ecologista es miembro de Gaia y otras redes y ONGs que vienen haciendo trabajos como observadores ahí en Ginebra. Súper importante su rol, así que si podemos hablar con Cecilia desde allá para que nos cuente a ver cómo está la situación, ¿te parece? La saludamos a Cecilia. ¿Qué hora es en Ginebra, en Suiza? Cecilia, ¿cómo estás? Pablo y Agustín acá.
tenés muteada el audio de la plataforma. A ver si podés abrir y te escuchamos. ¿O hay algún problema ahí? Los auriculares parece que son, nos dicen acá desde la parte técnica. A ver si podemos. No te escuchamos, ¿eh? Cecilia está en Ginebra. Cecilia Bianco, integrante de Taller Ecologista, participando de este foro, de esta conferencia. Nos quieren silenciar, Sí, no quieren sí. que se nos escuche la La voz de tecnología Cecilia. no nos deja escucharla. Ahora vamos a probar de vuelta con ella. Vamos a intentar de vuelta por otra vía con ella Dale, muy bien, para muy charlar. bien. Bueno, está participando en el lugar donde se va a decidir si sí o si no se Exacto. genera un control de la producción y uso de plásticos. Exactamente, o sea, digamos, este tratado se comenzó el 5 de agosto y termina hoy, 14 de agosto. Y como te decía, parece que hay un documento, ¿no? que ayer presentó la presidencia del tratado y que es un documento que varios países, que son la mayoría, que son quienes quieren un tratado ambicioso, justamente dijeron no. O sea, pedimos un documento mayor. Entonces, bueno, lo interesante también de poder hablar con Cecilia es preguntarle a ver cómo está la situación, porque hoy se debería llegar a si hay un tratado sí o tratado no, o se va a seguir dilatando. Bien, bueno, la saludamos a Cecilia, a ver si ahora tenemos buen audio para recibirla. A ver si nos escuchás, Cecilia. Bueno, Ahí está, perfectamente, perfectamente. Bueno, contanos bu- cómo se está desarrollando allí todo este debate en Ginebra. bueno, está muy interesante, lamentablemente, en lo que se refiere a que lo que esperamos como texto final, porque el día de ayer recibimos por la tarde el texto que el Chair preparó en base a todas las consultas que se llevaron adelante durante varios días y por lo menos los observadores no estamos conformes, pero lo que no tienen que estar conformes son los países que son los que negocian y son muchos los que han rechazado de alguna forma a los países, al texto del Chair. Esto significa, cuando lo rechaza, que no están de acuerdo con el hecho de que haya desaparecido un artículo referido a salud, que haya desaparecido un artículo referido al límite a la producción de plásticos y también que haya desaparecido un artículo que hace referencia a la cantidad de sustancias químicas que pueden tener los plásticos con un cierto límite. Cecilia, al, digamos, los observadores no estar de acuerdo y pedir un acuerdo más ambicioso, ¿cómo siguió hoy? ¿Qué pensás que va a suceder? ¿Qué va a pasar? Bueno, todo cuando fue presentado el texto del Chair, el último texto, se trató en plenaria, que es donde se terminan tomando las últimas decisiones, y como quedó expuesto toda esta disconformidad de un grupo grande de países, el Chair decidió luego hacer consultas que se denominan informales, en las cuales los observadores no estamos, y a partir de ahí, de todo lo que le fueron exponiendo las regiones y también otras reuniones que se llevaron adelante, se genera un nuevo documento que estamos a la espera de que sea circulado aproximadamente, capaz dentro de 2 horas, porque o un poco menos, perdón, porque dentro de 2 horas empezaría nuevamente lo que se denomina plenaria, pero se necesita tener el texto por lo menos 1 hora antes. Así que eso es lo que está en este momento la situación. Continuamente lo que hemos visto ya son 2 cambios de horario de la plenaria. Esto significa que todavía no hay un acuerdo de texto para circular. Bien, y una vez, digamos, que se presente el texto, ¿vos creés que hoy realmente va a tener un cierre? O, digamos, ¿qué se está diciendo en los pasillos, no? O sea, ¿que realmente va a haber un acuerdo o que esto puede llegar a haber otra reunión? Porque se hablaba que el tratado global, digamos, esta iba a ser la última negociación, ¿no? Claro, ese es el deseo. La verdad que cada una de estas negociaciones demanda muchísimo dinero, pero no pasa porque sea gastos, lo único que hay que ver, porque por supuesto esto que les digo está circulando muchísimo, por eso lo estoy mencionando. El tema es tener un texto que realmente proteja la salud, el ambiente y considere todo el ciclo de vida en la que aparecen estas situaciones, ¿no? Para protegerlo con un texto acorde a la crisis que estamos viviendo. Entonces, algunos países, está dividida la situación. El tema es qué es lo que van a hacer los países que no acuerdan con el texto, que no acuerden con el texto. Si es que se van a retirar de la negociación o van a hacer todo lo posible para que se realice una nueva negociación y entonces tendríamos una situación
como más pulida para la próxima INC, bueno, que son siglas de la negociación, ¿no? A eso me refiero con INC. El texto deja mucho por desear, ¿no? De cosas buenas. Cecilia Bianco, integrante del taller ecologista de Rosario, nos está contando desde Ginebra lo que pasa en el foro, en el debate del Tratado Global de Plásticos y cómo juegan los países, especialmente los países poderosos. Cecilia, Estados Unidos, China, bueno, claro. los monstruos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esos países están vinculados al petróleo, ¿no es cierto? Entonces, hay países también dentro de este grupo que tienen una mirada de que por lo menos un poco hay que detener la producción de plásticos, porque consideran que también puede llegar a haber ganancias, ¿no? Porque hay estudios de ese estilo. Hay otros que no, que están posicionados en que el tratado tiene que ser nada más referido a la gestión de los residuos plásticos. Gestionando todos los residuos plásticos, entonces ya estaría solucionado el tema del impacto. Pero no es así, porque si nosotros tomamos lo que viene haciendo la industria, tenemos nada más que el 9% con suerte reciclado de todo lo que se puso en el mercado, y sabemos en este momento que gran parte de los plásticos no se pueden reciclar. Esa es la verdad. Por eso es que por lo menos empecemos a ponerle un límite a la producción de ese tipo de plásticos que no tienen ningún tipo de posibilidad de volver de nuevo al mercado, sino que su destino, como decía antes Agustina, a la cual le agradezco esta invitación, de terminar en el océano o en disposición final en el continente. Sí, totalmente. ¿Y Argentina como Estado, qué posición está tomando? Bueno, Argentina no es muy oral, lo que se dice muy vocal, perdón, es decir, de tomar la palabra durante las negociaciones del plenario, pero nosotros, por ejemplo, tenemos conocimiento que Argentina no está apoyando la parte de las listas de sustancias químicas que sabemos que tienen los plásticos, porque considera que puede estar regulado por otros tratados ambientales. Pero también nosotros sabemos perfectamente que esos tratados no cubren, por sus criterios de selección de estas sustancias químicas, las sustancias que actualmente están identificadas y presentes dentro de los plásticos, porque si no, el plástico no funciona como tal en los productos en los cuales nosotros tenemos mínimamente en el hogar, ¿sí? Entonces, es ahí donde vemos que Argentina está a un paso atrás, por así decir, y también está más enfocado en lo que es la gestión de los residuos plásticos, y nosotros sabemos, por una mirada de todos los observadores que formamos parte de Gaia, IPEN, ¿no?, de que el tema tiene que empezar realmente por disminuir la producción de plástico. Cecilia, te hago una pregunta un poco más, digamos así, como más en confianza, que como llevada un poco más a tierra, ¿no? Digo, este domingo, por ejemplo, acá en Argentina, Día de las Infancias. Sí. Uno va a una juguetería y decís, bueno, quiero comprar, no sé, un mordillo, por ejemplo, ¿no? Que es un clásico, o tanto juguete que tenemos de plástico, o ni que hablar, por ejemplo, lo que es vasito, platito, ¿no? Todo esto que, porque uno a veces hablamos de los plásticos y 400 millones, ¿no? Y a veces nos desconectamos de que en realidad es algo tan tangible, tan del día a día. ¿Qué es lo que no debería decir o nos debería advertir el paquete? ¿Qué es el tipo de plástico que no deberíamos consumir? Si nos podés decir como algunos, no sé, a uno le suena eftalatos, el PCA, ¿no? O sea, te suenan siglas, pero me gustaría que nos expliques un poco cuáles serían los plásticos que no deberían estar en contacto con nuestro cuerpo. Bueno, mínimamente para empezar es justamente esto que estás mencionando, el BPA, bueno, son tipos de sustancias químicas que se introducen en los plásticos porque le van a dar transparencia, le van a dar una mayor resistencia al golpe, pero resulta ser que cuando empiezan a analizar sus efectos en la salud aparecen y son graves, ¿sí? Además le genera un costo, que esto está calculado por investigadores en Estados Unidos, a la salud, que es enorme. Entonces, cuando uno ve en otros países que le dan vía suelta y a otros países también, no solamente Argentina, que adelante sin el control de estas sustancias, sin sacarla, se deja de lado un cálculo que es el del costo de la salud. Entonces, nosotros vamos por mínimamente
que no se estén en ningún tipo de plástico sustancia que se denomina BPA, que ahora está restringida, prohibida para las mamaderas de plástico, pero después puede entrar perfectamente dentro del reciclado, porque no hay un límite para decir esto no se tiene que usar en otro tipo de producto que sea para un adulto, y el adulto ¿por qué no se va a enfermar, ¿no? Con este tipo de sustancia? Eftalato es otra, también el monómero, por ejemplo, del vinilo, que es con el que se hace el PVC, es una sustancia que también genera mucho daño en la salud. Claro, porque hablamos de que tal vez terminan siendo disruptores endocrinos, ¿no? Terminan como, Sí. ¿qué efectos teniendo en la salud? Bueno, ese es uno de los efectos, y la disrupción endocrina es, la verdad, algo muy negativo, porque interviene a nivel de las hormonas. A veces se mimetizan con una hormona, entonces el cuerpo cree que la tiene, y en realidad lo que interviene es esta sustancia, haciendo efectos como aumento o sea, genera obesidad, está vinculado también otro tipo de problemas como la infertilidad. Es decir, es amplio el espectro de enfermedades cuando empieza a afectar la sustancia del sistema endocrino, un sistema delicadísimo, uno de los más afectados por este tipo de sustancias. Bien, Cecilia, si naufraga el intento de generar controles internacionales, globales, o si nuestro gobierno, por ejemplo, el gobierno argentino, decide no adherir a una resolución, que podría pasar, hay antecedentes de esto en otros temas, ¿alcanza una concientización ciudadana, la acción ciudadana, desalentar el consumo de plásticos, volver al vidrio? ¿Puede ser, es una herramienta? Sí, claro, son herramientas válidas, pero es la escala lo que va a cambiar. Celebramos todas las ciudades que tienen ordenanzas vinculadas a los plásticos de un solo uso, que lo limitan, que los sorbetes no se utilicen, pero después, por eso es que se está haciendo este tratado, porque sabemos que esto tiene que llegar a un acuerdo de los países que son grandes productores de plásticos, y también lo que también queremos parar es el envío de residuos de países del primer mundo, residuos plásticos, a otros países que tienen menos posibilidades de control en este momento, y entonces decirle que basta con este acuerdo, a partir de este acuerdo, que se limite totalmente el envío de residuos que vienen en diferentes formas, ¿no? Porque a veces se dice va a ser utilizado como materia prima de tal producto, y sabemos que no, porque hay una cantidad de documentos que así lo indican en los países asiáticos, como es Filipinas, Indonesia, con la participación de las aduanas de ellos, ¿no? Que se han dado cuenta de que viene un container y dicen que es todo bolsitas, y cuando lo abren hay pañales descartables usados. O sea, es terrible, y se sabe que viene todo de países desarrollados. Entonces, ¿hasta qué punto lo son? Porque están aprovechándose de flexibilizaciones que hay en países como, por ejemplo, yo mencioné eso, pero también tenemos el caso de Ecuador, tenemos el caso de El Salvador. Es decir, las situaciones son dramáticas cuando ingresa semejante cantidad de residuos que son capaces de generar los países del primer mundo y que no tratan en sus territorios. Sí, mencionás países, gobiernos amantes de las desregulaciones irrestrictas, justamente. Bueno, preocupante, preocupante. No sé, yo insisto igual en Agustina, vos sabés de esto, en el trabajo, en el compromiso o en la conciencia personal, ¿no? Desde lo personal a lo colectivo. Bueno, si le dejamos de comprar a los kiosqueros las botellitas de plástico, en algún momento, si esa venta baja, puede surgir un pequeñito cambio, aunque sea. Mira, o sea, obviamente que estoy a favor de que todo cambio individual obviamente afecta en lo colectivo, pero no podemos dejar de tener una mirada política frente a esto. O sea, mismo hubo un informe que se presentó dentro del Tratado Global que habla de que son 7 los países del mundo que producen 2/3 de los plásticos, ¿no? O sea, estamos hablando de China, que produce el 34% de los polímeros más usados, sigue Estados Unidos con el 13%, Arabia Saudita, Corea del Sur, India, Japón, Alemania, que justamente son los países que se
están oponiendo a este tratado. Entonces, obviamente que puede haber una conciencia mismo, ni que hablar, que ya hablaremos en algún momento del ultra fast fashion de parte de Shein, y que gran parte de la ropa, por ejemplo, está hecha de plástico, justamente, de poliéster y todo lo que son esas licras, etcétera. Tenemos plástico en nuestro cuerpo, entonces es porque estamos en un mundo de plástico. Entonces, por más que tomemos ciertas medidas, si no hay unas medidas políticas, si no hay unos límites internacionales, si no, justamente como dice, lo que está planteando Cecilia es el famoso colonialismo de la basura. O sea, los países desarrollados nos mandan la basura a los... Se habla como del reciclado, pero en realidad lo que estás haciendo es mandarle la basura a países subdesarrollados y que terminamos nosotros haciendo lo que podemos con esa basura. Y ni que hablar del tema también, que me parece clave, que esto era lo que te quería preguntar, Cecilia, antes de cerrar, respecto al rol de los recicladores, ¿no? O sea, hay un montón de cuestiones de fondo que tienen que ver con de financiar los sistemas de reciclado, con ponerle trampas a los recicladores, cuando en realidad son... Primero, hacen trabajo informal, no están reconocidos muchas veces, hacen un trabajo clave que tiene que ver con el planeta y que tiene que ver con nuestra salud, y encima no se los apoya. Y no es casual que no se los apoye, sino porque no le está sirviendo a esta industria, ¿no? Sí, hoy por hoy son tratados como delincuentes prácticamente. Sí. En Ciudad de Buenos Aires los meten presos por reciclar la basura. Está sucediendo eso. ¿Qué decís, Cecilia? Bueno, que se están metiendo y tienen coraje con los más vulnerables, la verdad. Nada más alejado de la realidad de que perseguir a estas personas que trabajan con los residuos y basura que descargan los niveles más superiores, entre comillas, de la sociedad, ¿no? Entonces, van con ellos, total, bueno, pensarán de que no tienen quien los defienda. De todas maneras, hay que decir que están mencionados dentro de lo que hay en este momento del texto, y van a seguir estando, estoy 100% segura, para que sean reconocidos, ¿no? O sea, ellos tienen una fuerza, una convicción, son sinceramente muy poderosos dentro de las negociaciones. Esto también es para advertir de que son vulnerables, pero tienen mucha capacidad solidaria entre ellos, y no es el camino por ir y a ellos quitarle derechos, no, al contrario, ellos están en un sector en el cual queda bien expuesto que este sistema es totalmente inviable. Y decir también de que ellos, cuando quiero decir, cuando este tipo de producción incorpora productos que no tienen ningún tipo de posibilidad de ser reciclado, a ellos se les multiplica el trabajo, pero por 1000, porque tienen que hacer una selección de realmente el tipo de plástico como el PET, el terestalato de polietileno, el de las botellas, por ejemplo, y ese es el que les es útil y no de todos los colores. Entonces, por eso es que ellos también apoyan la reducción de la producción de plástico, porque saben perfectamente que no es el camino por el cual ellos van a seguir sosteniendo este estilo de vida, por el cual también están pidiendo continuamente que tengan más calidad de vida, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Bueno, mientras esperamos el resultado de los debates y de los posibles acuerdos en el Tratado Global de Plásticos, Cecilia nos contó desde Suiza, Cecilia Bianco desde Ginebra. Cerramos con lo que quieras agregar que te parezca importante no dejar de decir en este momento. Bueno, que nosotros queremos un tratado ambicioso, y cuando decimos un tratado ambicioso es que proteja la salud, que proteja el ambiente, que se mencione, por lo tanto, la salud en el texto, que haya una lista de sustancias químicas que sí o sí urgentemente tienen que ser retiradas de los plásticos, y que la producción, eso es en el primer punto, tiene que tener un límite, porque así como estamos, el sistema que hay de gestión de residuos no alcanza. Así que vamos por eso, y esperemos que los países que son los que negocian estén con una voz muy fuerte y tengamos un texto de estas características. Muchísimas gracias. Gracias a vos por el tiempo. Un abrazo grande y seguimos contactando para ver cómo sigue. Muchas gracias, Cecilia. Un beso grande. Una genia. Ahí pasó, desde Suiza, desde Ginebra, Cecilia Bianco. Bueno, estamos en plenos debates. Estaban en como una especie de cuarto intermedio para seguir. Yo, la verdad, cero expectativas sobre el rol de la República Argentina y el área ambiental representando a nuestro país allá. Mira,
ya que estén, es un montón. La vara está bajísima, lo sé. Pero ya que estén, es un montón que no se hayan retirado. Digo, no sé. Por lo pronto, más allá del rol de Argentina, yo creo que esto es un paso internacional. O sea, necesitamos este tratado y a lo sumo después, si no es este gobierno, otro gobierno terminará adhiriendo. El tema es que se necesita la herramienta, ¿no? Y bueno, y esto que decíamos, realmente vivimos en un mundo plástico. Entonces, bueno, es clave justamente este tipo de tratados y que se empiecen a poner limitaciones y obviamente, como bien vos decís, que se genere conciencia en educación ambiental y en el consumo, etcétera, para darnos cuenta de lo que realmente nos estamos haciendo en nuestros cuerpos, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, veremos cómo avanza esta cuestión. Muy interesante, Agustina. ¿Dónde te siguen quienes estuvieron escuchando este ratito sobre temas ambientales a nivel global y a nivel nacional y local en las redes y demás? Bueno, en mis redes me encuentran como @cronistamillennial en Instagram y la semana que viene lanzamos el streaming ambiental Hilo Verde, que justamente vamos a estar hablando sobre este tema de plástico ya una vez post tratado, así que ahí actualizaremos un poco en @escritura crónica también la situación, que son los medios en los cuales yo trabajo, cuál va a ser la situación actual justamente de qué va a suceder con este acuerdo, ¿no? Te seguimos y te leemos siempre para enterarnos y gracias por compartir acá en La Patria. Gracias. Continuamos en Cruce. Hasta la 1 sigue este programa.